Hoy vamos a hablar un tema muy interesante acerca del bautismo y muertos al pecado, vivos con Cristo. Y podemos encontrar en la carta de Romanos capítulo 6, versículo 1 al 23. Es muy interesante porque de este pasaje es para nosotros ponernos en la vida diaria de nosotros y cómo queremos nosotros seguir con nuestra vida. Y les voy a leer, después les voy a dar un pequeño resumen, la explicación de los versículos y una pequeña reflexión allí. Vamos a leerlo. Por el bautismo hemos muerto con Cristo. ¿Qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó en él, también compartiremos su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto. No es cierto. Entonces ya no debemos nada. Pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Mas ahora la muerte no tiene poder sobre él. Así pues, si hay una muerte para el pecado, que es para siempre, también hay un vivir, que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos, muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Liberados del pecado, servidores de Dios. No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Ha muerto y no obedezcan a sus deseos. No le entreguen sus miembros, que vendría a ser como armas perversas al servicio del pecado. Por el contrario, obedézcanse ustedes mismos a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Díganme el hecho de que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Nos autoriza a pecar? Claro que no. Si se entregan a igual como esclavo, si se entregan a alguien como esclavo sumiso, ya serán esclavos de aquel a quien obedece. Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que obedeciendo a la fe, alcanzarán una vida santa. Así pues, demos gracias a Dios porque antes teníamos como dueño al pecado, pero han obedecido de todo corazón a esa doctrina a la cual se han entregado. Y, liberados del pecado, se hicieron esclavos del camino de justicia. Ven que uso figuras muy humanas, pues tal vez les cueste entender. Hubo un tiempo que llevaron una vida desordenada e hicieron sus cuerpos esclavos de la impureza y del libertinaje. Conviértalos ahora en servidores de la justicia verdadera para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado se sentían muy libres respecto al camino de justicia. Pero con todas esas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? Al final está la muerte. Ahora, en cambio, siendo libres del pecado, sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación y al final está la vida eterna. El pecado
paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este pasaje nos quiere hablar de varias maneras, porque por el bautismo hemos sido muertos con Cristo, como nos dijo la carta a los Romanos 6. Habla sobre una nueva vida en Cristo, enfatizando que al morir con Cristo somos liberados del pecado y ahora serviremos a la justicia. Esto nos destaca que la vida cristiana no se basa en el esfuerzo humano para evitar el pecado, sino en permitir que la vida de Cristo se exprese a través de nosotros. Además, se explica que el salario del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Y aquí les puedo también dar un pequeño resumen de lo que él dijo, la muerte al pecado. La muerte al pecado, al creer en Cristo, moriremos al pecado y somos liberados de su dominio. También nos dijo él una nueva vida en Cristo. Si tenemos una nueva vida en Cristo, somos resucitados con Cristo para vivir una vida nueva, dedicados a la justicia y a servir a Dios. Y la gracia de Dios que nos da, la gracia de Dios no significa, no justifica para nada el pecado, sino que nos capacita para vivir una vida santa y experimentar la vida eterna. ¿Y qué nos da? ¿Y qué pasa con la paga del pecado? ¿Qué es la paga del pecado? El pecado lleva a la muerte, tanto física como espiritual. ¿Y cuál es el regalo de Dios que tiene para nosotros? Dios tiene la vida eterna. Es un regalo de Dios recibido por fe en Cristo Jesús. Ya este pasaje mismo nos invita a nosotros, a todos nosotros, a reflexionar sobre nuestra relación con el pecado y la vida nueva que tenemos en Cristo. No debemos seguir pensando que el pecado es inevitable o que podemos vivir como querramos, sin consecuencia. No. En cambio, debemos reconocer que hemos sido liberados del pecado y que ahora tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad en Cristo. La vida cristiana no es una lista de reglas a seguir, sino es una relación con Dios que transforma nuestros corazones y nos capacita a cada uno de nosotros a vivir una vida santa. Este pasaje también nos enfatiza la santificación. Es un proceso continuo de crecimiento en santidad que experimentamos como creyentes. Aunque no somos perfectos, debemos buscar la santidad en nuestra vida diaria, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos transforme a cada uno. La vida eterna no es solo un futuro evento, sino realmente una realidad que comenzamos a experimentar aquí y ahora mientras vivimos aquí en la tierra en comunión con Dios. Mientras vivimos en comunión con Dios, debemos experimentar aquí y ahora. Entonces, esta cita bíblica debe reflexionar cada uno, vuelvan a la leer, medítenla, reflexionen y vean lo que el Señor les quiere decir a cada uno, porque cuando leemos la palabra de Dios es el Señor que nos habla al que está leyendo, no a mi familia al lado. Si yo la estoy leyendo, esa dice, me está hablando a mí. Y no es casualidad que tú estés escuchando este video, por algo es. El Señor te puso para que escucharas. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Que tengan un bendecido día. Hasta pronto.